Bueno, el próximo invitado es el ingeniero Knut Stockhausen y él trabaja en SBP Ingenieros, una firma alemana, y desde 2009 es director de SBP Brasil. Y SBP es una firma de ingenieros que cuenta con proyectos en muchísimos países: Austria, Arabia, Brasil, China, Alemania, India, Estados Unidos, España, y han realizado varios estadios para las Copas Mundiales de FIFA 2006, 2010, 2014. Uno de los ejemplos que ellos han realizado es el Soccer City en Johannesburgo, en Sudáfrica. Él nos va a hablar de las membranas y estructuras livianas para estadios, desde la primera idea hasta la ceremonia de apertura para los mundiales de fútbol, ejemplificando con el 2006, 2010 y lo que están haciendo ahora para el 2014. Sorry. So, good morning, everybody. Thanks for joining the show. Buenos días a todos, muchas gracias por unirse al espectáculo. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores por haber organizado este simposio. Creo que es realmente importante encontrarse en grupos así y en ambientes así para hablar sobre membranas livianas y tensoestructuras, para seguir diseminando, difundiendo esta idea, para encontrar también soluciones económicas, especialmente a Roberto. Muchas gracias por invitarme. No sé si estás aquí, Roberto. Mi nombre es Knut y he trabajado ya con el estudio desde hace ya varios años y estamos trabajando para la Copa Mundial de Brasil. Abrimos un estudio en San Pablo y esa es mi principal actividad en este momento. Y hoy quisiera presentarles, bueno, tal vez presentarles no es la palabra correcta, pero quería mostrarles algunos de los proyectos de estadios para las últimas finales de grandes eventos. Vamos a hablar de eventos de la FIFA, del 2006, 2010 y también del 2014, pero hay algunos eventos intermedios que no se conocen tanto, que no tienen tanta difusión. Uno son los Juegos de la Mancomunidad en New Delhi, en Nueva Delhi, en India, y otro después en 2012 en Ucrania para la Copa de la UEFA. Si en algún caso, para algunos proyectos, ustedes ya lo han visto, bueno, afuera hay desayuno. O levantan la mano todos y lo salteo. En primer lugar, alguna información sobre nuestro estudio. Tenemos actualmente 4 estudios. La casa matriz está en Stuttgart, en Alemania, donde se hace la parte más importante de ingeniería. Luego tenemos estudios en Berlín, en Nueva York y ahora desde hace 3 años en San Pablo. En general, no es nuestra tendencia ir abriendo estudios por todos lados donde podríamos encontrar proyectos, pero todos ustedes saben que se requiere un personal de fondo. Ya vimos en la presentación, una de las presentaciones, la cantidad de gente que trabaja en uno de estos proyectos de gran escala. Entonces uno necesita una estructura para hacer eso. Uno no puede ir simplemente a hacer el proyecto y volverse a ir. Nuestro éxito se basa en trabajo de equipo y siempre tenemos socios locales y amigos con los diferentes países. Trabajamos con los arquitectos y contratistas locales. Quisiera extender el término de estructuras, de tensoestructuras. Hoy vimos muy hermosos, tuvimos algunos proyectos muy hermosos, pero nuestra filosofía también, nosotros también trabajamos con otros tipos de estructuras, en vidrio, en acero, etcétera. La idea es dar soluciones económicas, pero con eso no nos podemos limitar a estructuras de membrana. También el acero, el vidrio pueden servir. Depende básicamente de la cantidad por metro cuadrado. Entonces tratamos siempre de ser lo más económicos y sustentables posibles en diferentes terrenos, en la arquitectura y en la ingeniería, en torres, edificios, aeropuertos, halls para exhibiciones, para ferias.
Esto es una columna, un árbol para la terminal del aeropuerto de Stuttgart. Y no solamente hacemos desarrollos en la estructura. Nosotros trabajamos con proyectos de energía alternativa. Con esto de Japón se ve la importancia. Y esto es algo que se está haciendo cada vez más importante. No es solamente de peso liviano, porque ven ustedes, por ejemplo, esta torre tiene 1 kilómetro de altura. Pienso que es un tema que si nosotros ponemos el mismo entusiasmo y energía en esos proyectos como lo hacemos para aplicaciones de edificios de estándar, también podemos ayudar a desarrollar hacer que el planeta sea un lugar más sustentable. Somos muy afortunados y estamos muy orgullosos de haber firmado un contrato ahora en Australia para diseñar la primera torre de 1000 metros de altura. Si se va a construir, esa es otra historia, pero el principio ya está aceptado. Esto quiere decir, bueno, yo no sé si ustedes están familiarizados con esto. Esto es un eje de hormigón muy grande con un área de vidrio que lo rodea de gran tamaño, y el sol calienta el aire por debajo de esa plataforma, y aquí se puede generar energía en los lugares más remotos del planeta. El peso también importa para estructuras de puentes. Esto es un terreno donde las estructuras de cable y los pesos livianos son muy buenos, con soluciones económicas. Aquí, por ejemplo, un puente móvil en el oeste de Alemania, donde se tiene que abrir la entrada a este puertito para los barcos, para que quepan los mástiles. Aquí, entonces, este es un puente levadizo llevando hacia afuera este punto. ¿Ven allí? Entonces, el barco puede pasar por abajo. Estos son todos proyectos que se basan en la misma filosofía. No importa si ustedes están trabajando con un cable o con diferentes materiales. Aquí lo que importa es el principio de funcionamiento. Vamos a hablar ahora entonces de lo principal de esta charla, que son los estadios. Tratamos de convencer a los clientes de que se tiene que tomar una decisión para adoptar un determinado principio. En nuestra idea, esto es la decisión de que hay que dirigirse hacia lo liviano. Mucha gente ya tal vez haya visto esto, pero esta es una gráfica muy interesante que muestra que dependiendo del volado va a depender la cantidad de acero, y esto es una curva no lineal. Por ejemplo, de esto que es, por ejemplo, un techo de tribunas muy clásico al del estadio de Beijing, allí aumenta la cantidad que necesitan por varios cientos % de acero, y entonces dependiendo de cuál es el volado, las estructuras de cable y las estructuras livianas son muchísimo más baratas, le llevan mucha ventaja a los volados tradicionales. Este no es un punto dado, es flexible. También una estructura de volado puede ser económica, por supuesto, pero en determinado punto nadie puede negar que la estructura liviana puede ser más liviana. Hablar de livianos, de pesos livianos, nos hace hablar de los materiales. Allí tienen ustedes diferentes materiales que se utilizan, pero también construimos algunos estadios con policarbonato, basado en bueno, es un poco más pesado que la tela, por supuesto, hasta 10 kilos por metro cuadrado, incluyendo la subestructura, comparado con las telas de 1 o 2, con todos los detalles de clamping. Pero como saben, los estadios están también sujetos a mucho viento, y muchas veces entonces las soluciones de policarbonato se pueden hacer, pero la ventaja de las estructuras de membrana es que es más fácil hacerlos impermeables. Otra elección de un sistema apropiado, hay que considerar los principios técnicos apropiados. Para el estadio de Port Elizabeth,
volado es competitivo. Por supuesto que se tiene que decidir de acuerdo a la idea arquitectónica que está en el proyecto, pero para algunas estructuras, como un estadio que voy a mostrar después, es imposible que un volado pueda cubrir esto, porque estos son 100 metros con un techo retraíble. Lo voy a explicar después. Entonces, la tensoestructura es la única solución. Se basa en el principio técnico, como el de los rayos, de la bicicleta. Ven que aquí se hace un equilibrio entre las fuerzas, y hemos visto una presentación impresionante con lo que se hizo en el Estadio de La Plata en términos de aplicación pura del principio de los rayos de la rueda. Ya se explicó ayer, hablando técnicamente, y no hecho perfectamente, porque el anillo tensil y el anillo de compresión, bueno, se produce bastante curvatura, y por eso era que se necesitaba utilizar un principio técnico apropiado. Si se busca la solución más barata, el elemento tensil y el elemento de compresión tienen que ser paralelos para evitar que se combe demasiado. Esta gráfica muestra el impacto de soluciones no FEM. Tuvimos que estudiar esto para el domo de Busan en Corea para la Copa Mundial. La idea del arquitecto era tener un sistema bastante desequilibrado. Por supuesto que la idea del ingeniero en primer lugar era decir, no, quiero que esto esté equilibrado. Entonces la solución, se tenía que encontrar una solución intermedia. Ven que tomándolo de la solución puramente académica a la solución del arquitecto, hay un aumento de la cantidad de un 600%. Todo tiene su derecho a existir, depende todo de la capacidad financiera del cliente también. La solución que se construyó está aquí, en algún lugar en el medio, o sea que ven que llegamos a una solución, a un arreglo intermedio. Vimos esto en las presentaciones anteriores. Esto es, acá solamente les muestro los esquemas para ver el tema de la curvatura, especialmente las estructuras de tela, pero también de red de cable, que tal vez se hagan con otro material. La curvatura es lo único que contrarresta las cargas ambientales. Una tela puede generar problemas con el tiempo, porque se aplanen o porque se deformen, a veces con el peso de la lluvia. Ustedes en Sudamérica tienen suerte porque no tienen nieve. En Alemania tenemos mucha nieve y a veces el peso es muy importante y puede destruir una de esas estructuras. Viendo la parte teórica, para ver cuál es el material apropiado y el manejo y el diseño, hay ciertos principios que nosotros utilizamos para abordar estos proyectos, que también especificamos en las especificaciones técnicas, que es que el contratista tiene que seguirlo. En general trabajamos para clientes como puede ser el dueño de un estadio o de un club, y si su interés es reducir lo más posible los temas de mantenimiento en el futuro, vamos a tratar de definir especificaciones que se ajusten lo más posibles. Y una de las cosas que es un abordaje interno en nuestro estudio es el uso de factores de seguridad para el diseño de las estructuras. No estoy seguro de si es 100%, pero se está acercando cada vez más a las propuestas de Tensinet para esto. Y por supuesto el régimen de
pruebas de la tela también es muy importante, y ese es un punto que también está especificado en TenCNet, especialmente si ustedes miran la resistencia a la propagación de la cizalla. Si tienen si en algún lado se le corta, se les rompe, se les abre la tela, se tienen que asegurar que por lo menos hasta que ustedes puedan reparar ese daño, no se les deshaga todo, porque si son paneles no hay problema, pero en algunas estructuras puede inclusive afectar los elementos primarios, por lo que puede producir un daño muy importante. O sea que este tema es muy importante. Y esto empeora todavía más por problemas de manipuleo. Como ustedes saben, la tela se aplica en áreas bien muy grandes. Estos son paneles de estadio de 800 o 1000 metros cuadrados en un único panel. Entonces ustedes lo llevan al sitio. Ya vieron qué impresionante que era en el caso de La Plata, donde la tela la tuvieron 10 años guardada. Me sorprendió ver que todavía estuviera en condiciones. Es impresionante. Pero todo el manejo, la manipulación, si se lleva, cómo se transporta, si está enrollado, si está doblado, de qué tipo de material, es PVC, que por supuesto tiene menos problemas con los pliegues, o si es PTFE, qué tipo de fibra de vidrio PTFE, cuál es el diámetro del filamento. El diámetro más fino evita los problemas de los diámetros grandes al plegarlo, pero también depende del proyecto. Entonces definimos un cierto procedimiento en términos de la valoración, qué tipo de daño puede ocurrir durante estos 3 pasos, de la fabricación, el empaque y la instalación. Aquí ven ustedes, por ejemplo, este es un pliegue, muestran que fue doblado allí, y ven que eso puede reducir significativamente la tensión. O sea que aún antes de que pongan la tela ya tienen una reducción de un 25 o un 30% de la resistencia, y ese es un problema serio. Entonces, nuestro enfoque es que los factores de seguridad del diseño se discutan también, se analicen, y porque es muy importante evitar daños. Ayer vimos a alguien que estaba caminando descalzo por un techo de tela. No es una broma, especialmente cuando ustedes lo ponen en el piso y están sobre el cemento y la gente de la obra le camina por arriba. Algunas veces después queda para tirar y hay que agarrar uno nuevo. O sea que tienen que convencer al contratista de que no hagan eso, pero siempre es una lucha. Hay que evitar los daños durante el proceso de manufactura. La mayoría de las veces preferimos enrollarlo. Tratamos de convencer a los fabricantes a que los enrollen, porque no somos nosotros los que lo hacemos. Pero también, si hay que plegarlo, se puede hacer de la manera más óptima. Tenemos ejemplos que muestran el mismo daño que el daño que encontramos en la manufactura, y después podemos comparar en el sitio. Pero es un procedimiento. Si el daño viene de fábrica o si viene de transporte, controlamos las muestras que recibimos con los daños en el sitio y podemos ver si una tela que ya está instalada se puede utilizar efectivamente, porque es muy difícil recortar después un pedazo de tela en un proyecto que ya está instalado y examinarlo y ver si está bien o no. O sea que hay que hacerlo antes de instalarlo. Esto nos trae al mundo real de los proyectos. Nuestro primer el proyecto de doble capa fue en el 2006, el techo del Estadio Olímpico de Berlín, que tiene un pasado muy pesado porque fue construido e inaugurado durante los Juegos Olímpicos justo antes del Tercer Reich. O sea que tiene una historia monumental y es una carga muy pesada en Berlín. Se tenía que manejar con mucho cuidado para poder cubrir todos los aspectos de diferentes posiciones. Entonces había gente que decía, tírenlo abajo, porque eso no tiene que existir. Y otra gente decía, no se puede tirar abajo. Es como
monumento histórico. Bueno, no se tiró abajo, pero había un aspecto de patrimonio histórico importante. Había cosas que no se podían cambiar. Toda la estructura del techo tenía que adaptarse a lo existente. Y esa fue la razón por la cual tuvimos que colocar columnas adicionales dentro de las tribunas. La idea del arquitecto fue mantener esto abierto y no estropearlo con un anillo de compresión continuo, que fue nuestra primera idea. Ahora, cuando se ve, por supuesto que es mejor no tener anillo de compresión allí, porque ustedes ven que está en la línea principal de Berlín, en la calle principal. Fue una buena elección no hacerlo. Entonces, en la maqueta ustedes pueden ver los principios técnicos con volado. Los proyectos con volado tienen una cierta tendencia a ser no económicos en cierto punto, especialmente por las necesidades de anclaje en los cimientos. Nuestro enfoque fue balancear esa fuerza y mantener esto bajo control. Colocamos un contrapeso de hormigón aquí, y también porque esto estaba hecho de ladrillos y esto no soportaba una carga de tensión mayor. Aquí teníamos un acero actuando como elemento de tensión y le aumentamos. A ver, fue muy rápido. El contrapeso aquí, colocando otro elemento de hormigón aquí. De manera que de aquí en adelante solamente hay fuerzas compresivas y fuerzas resultantes de reacción. Se utilizó una fibra y se pusieron estos arcos de membrana y se utilizó una tela de malla, y aquí ven ustedes cuando se estaba instalando, ven ustedes allí todas esas ataduras para conectar con el hormigón. Ese es el área donde soldábamos los moldes de hierro forjado a la columna. Ahí ven todas las actividades que se desarrollaban, y después queríamos evitar tener que poner demasiadas columnas, entonces decidimos suspender uno de los sistemas de volado. Cada 2 accesos al techo se ponía una columna en la tribuna. Esas columnas son de material sólido para reducir la dimensión exterior, para limitar también el número de asientos que quedan con mala visibilidad. De todas maneras, es un techo que está sostenido por columnas en las tribunas. Pero la gente no se queja demasiado. Bueno, si le toca el asiento justo al lado, atrás de la columna, sí pueden tener problemas. Y allí ven ustedes, la prueba es que teníamos que considerar la carga de la nieve sobre la tela y las diferentes maneras como se recibió se ve la tela a través de la translúcido. Como yo decía, ese fue el primer techo que diseñamos con una tela de doble capa. La doble tela tiene varias ventajas. Una es que todas las instalaciones técnicas se pueden colocar entre esas 2 capas, o sea que ustedes pueden esconder un poco las cosas. Y el techo de un estadio para los arquitectos, nosotros lo queremos hacer muy bonito, pero para el propietario y para la gente que lo tiene que usar, ellos quieren cubiertas sobre la cancha y quieren puntos donde pueden poner cargas adicionales y pueden tienen que ver de la manera como se puede asistir bien al público, y esta es una manera como se pueden combinar todas esas ideas. Y desde un punto de vista técnico, lo más importante es que al tener estas fuerzas horizontales y también las fuerzas verticales debido al viento, se podían reducir mucho. Teníamos que hacerlo de la manera correcta. Y como ustedes saben, tenemos que considerar las partes más altas y las superficies más altas y las superficies más bajas. Y en algunos lugares se pueden equilibrar
al menos hasta cierto punto, no completamente. Y luego, como vamos a ver después en otro estadio, hay una enorme área de proyección para las ceremonias de apertura, etcétera, para las inauguraciones. Esta es la tela que se utilizó, se instaló en paneles cuadrados. Estos son los detalles desarrollados especialmente para este pequeño dispositivo para darle la pretensión a la tela. El estadio del que no se suponía que hablara demasiado, lo voy a pasar muy rapidito. Tengo que pedir disculpas porque yo creo que realmente es algo que la gente no ha visto mucho, pero sigue siendo algo que tiene algunos detalles técnicos que son interesantes y que también se pueden utilizar en proyectos futuros. Uno es el tema de la tela de doble capa, pero también todo el principio técnico, si es una estructura con volado, pero a la vez es una viga en anillo que se expande sobre 70-80 metros y que tiene que balancear los movimientos de torsión que vienen de esos volados. La parte superior, esto es tela de PV y acá tenemos policarbonato y esto es hormigón armado y la atmósfera que da es muy bonita. Este es el estadio. Las tribunas que ya existían habían sido construidas con lo tuvimos que ampliar para que cupieran 90.000 espectadores, y Sudáfrica lo que quería era generar estas aperturas dirigiéndolo a otras sedes de la Copa de FIFA. Había 9 sedes más. Y como el 9 da mala suerte, en Sudáfrica le quisieron abrir una más para tener 10. Y entonces con eso se cierra el círculo para este evento de la FIFA. Aquí ven un corte transversal. ¿Ven? ¿Hay algún un puntero más? Porque este no funciona. Ven ustedes aquí el volado y en este caso el arco para darle curvatura a la tela se instala de manera radiada, no tangencial. Vemos en el exterior del volado hay una atadura para que trata de evitar el número de soportes, disminuir el número de soportes. Aquí ven la imagen tridimensional de toda la maqueta, el volado y la fachada exterior, la viga y el revestimiento del techo y todo. Y luego los soportes verticales. Y como ustedes se pueden imaginar, las dimensiones de estos son muy impresionantes. Nuestro enfoque para diseñar esto fue un poco diferente. Teníamos conexiones soldadas y otros con pernos, y el contratista de hecho lo cambió a dejarlo exclusivamente con conexiones con pernos. Al principio nos preguntábamos si esto realmente iba a ser rápido y si iba a ser económico, pero dio buen resultado. Ven ustedes, cada fuerza de las conexiones totalmente soldadas tenía que trasladarse aquí, y después esto se cubrió con una placa que tapaba. Ven ustedes allí los puntos de soporte sobre esos pilares de hormigón, y luego todas las conexiones nuevamente. Ven allí cada 60 metros más o menos venía este soporte y llevaba la atadura espacial. Luego se instalaron los volados prefabricados. Aquí se ve mejor. Este es el arco para darle la curvatura a la tela. La idea se basaba en la parte africana, como un bol de agua.
como una tinaja. Por eso que se dejaron colores tipo terracota, marrón. Este es un espacio muy grande. Esto no se usa, pero tampoco está climatizado. Desde un punto de vista ecologista no es un gran problema. Ven cómo quedó el resultado final. Para algo totalmente diferente, no en términos del país, sino en términos de cómo se aborda la ejecución de un proyecto. Comenzó en el 2006. Nos llamaron a participar en un concurso entre ingenieros y arquitectos. Este es un estadio para 90.000 personas que lo tenía que transformar para los Juegos de la Mancomunidad. Había que reajustar toda la disposición de las tribunas, entre otras cosas, y como no participamos en la rehabilitación de las tribunas, de la parte de hormigón, el hormigón tenía 60-70 años, decidimos desarrollar una estructura de techo que fuera totalmente independiente de las tribunas existentes, y es por eso que ven ustedes aquí estas dos filas de columnas. Uno que es del anillo de compresión inferior y este es superior. Estos son 45 metros de altura. Tenemos dos cables radiales que alternan y debido a esa, bueno, y por eso se pudo desarrollar la tela. También las rampas estaban suspendidas de la estructura de acero. 5 minutos. ¿Es una broma? No lo acepto. Entonces, la fabricación comenzó y todo se fabricó en el lugar, trajeron toda la maquinaria al lugar, el contratista trajo todo eso. Aquí ven ustedes que allí se está haciendo vimos la soldadura de las piezas. Aquí lo armábamos con equipos manuales, todo un reto. Este es el armado de prueba, tratando de armar cada segmento del anillo de compresión, viendo a ver si había que corregirlo. Esa es mi mano, midiendo 0,25 milímetros. Lo usé solo una vez. Aquí ven cómo se hace la vigilancia y hicimos una plantilla en el piso. Las máquinas, era bastante difícil poner los ángulos en la posición correcta en las placas, y finalmente la instalación, aislamiento de la estructura exterior. Encontramos algunos problemas porque el contratista de acero no estaba tan seguro de que encajara esta geometría, entonces decidió mantener estas placas abiertas. Esa no era nuestra idea, y al cerrar toda la estructura, por supuesto que fue muy complejo cerrarlo. Finalmente se hicieron herramientas manuales, y para cerrarlo, como es habitual en los países hindúes, cada herramienta tiene que recibir su bendición, haciendo una ceremonia en el Punjab. Y entonces recién después de haber obtenido la bendición, usaban las herramientas. Luego empezó la erección de los cables. Hablando de pesos livianos, mirado de lejos, si nosotros miramos esos cables, cada uno de esos cables tienen un diámetro de 100 milímetros. Los moldes, pero pesan muchos kilos, y al armarlos juntos, aquí se elevan a estas plataformas y luego se hace una elevación hidráulica. Aquí se pone atención, después se cambian los gatos, y finalmente la instalación de las membranas salió muy bien. Yo creo que quedó muy bonito.
Es una aplicación muy bonita de la tela. And as I said earlier, Y you como can, dije use antes, those areas se as pueden projection utilizar esas areas. áreas You como see áreas de pictures of the proyección. opening ceremony Ven, for the esto Commonwealth es la Games. ceremonia de apertura We para had los Juegos this de la helium-filled, Mancomunidad. flying Teníamos, object at este the es un center objeto where que things estaba would be volando, lifted, llenado de helio. and everything was colored in different colors. Very Todo impressive. estaba iluminado And, con diferentes colores, muy finally impresionante. Y finalmente all the Buddhist chakra were lifted, se elevated at this 50-meter levantó high structure. esta It was very, very imagen emotional, del Buda, really special. muy emocionante, muy especial. Okay, now 2 minutes for Warsaw. Ahora 2 minutos para Warsaw for the Varsovia. 2012 Cup is Para about la to be Copa finalized. del The cable structure is 2012 se lifted. está I por will show you. terminar, ya levantaron la Again, estructura a de stadium which la has red de some cables. historic background Este es un because estadio que the, también tiene su historia, Earth Bowl Stadium here is, porque the lower stand is este, built on la gravel tribuna from más the- baja fue resulting from the Second World construida War. con like a 10-meter high, wall of, rubble and, gravel los and broken buildings. con edificios our rotos, pile con los foundation restos de of los the- edificios of the destruidos stadium, en la as you can Segunda see Guerra here, this is the gravel wall. Mundial. Y All this aquí pile- ven pile ustedes foundation, la so we pared had to penetrate de through these, piedra y se through tenía this que penetrar a través facade was designed de as a- los a escombros basket con que type estaban facade in the construidos. national colors of Poland, Se eligieron los colores nacionales de Polonia. consisting of, Aquí tenemos la these vertical maqueta, columns and this one compression ring only. las columnas And we have verticales these y una backstays, compresión solo. and these Tenemos backstays with those diagonals estas bring back the formas horizontal triangulares. Aquí se da la this fuerza radial cables. horizontal de So estos this cables compression ring is radiados. actually loaded with El the force anillo de of compresión two está radial cargado con la cables, fuerza de 2 other than in the cables stadium that we've radiales seen in India. en vez del In order to not estadio de la increase India. the- Y the para no construction aumentar height, la of this altura de cable la girder, construcción we had this de intersection here, esta so 7 faja, meters here and, aquí something tenemos like 7 16 or metros y 18 aquí meters here. At 16 o this point, 18 metros aquí. on top of this, the whole, Y arriba de compression was esto, undulating because todo the el stands were anillo de also compresión undulating. estaba And it's ondulado covered with a, y las tribunas también fiberglass estaban ondulados. fabric and a Y PVC, estaba retractable recubierto roof. de un techo Fabrication retractible geometry, de PVC. with all La these, geometría, 140,000 tenemos kilonewton in this compression ring. 140.000 So you can kilonewtons imagine en when este you anillo de apply compresión. the Se cables, imaginan que cuando ustedes there's aplican los quite some cables elastic, hopefully elastic, strain. hay una And tensión in order to elástica, compensate y this, para we compensar developed a esto fabrication desarrollamos geometry which looks more una like this, geometría de so fabricación que tiene un aspecto longer así, and inclined, un poco más largo e when inclinado, applying the cable y forces, al the whole aplicar thing las would fuerzas del cable come to the todo final position. llega a And su all those posición details were final, y developed. todos esos detalles fueron Here's the desarrollados. penetration of Aquí the tienen la cables, penetración de through los the fabric, cables all the a fabric través details de la here. tela, todos los detalles de la tela. And, Y you see it from the top side. ven ustedes desde arriba, Here's the inner, aquí flying tienen masts, which los accommodate mástiles the, garage for the volantes retractable roof. de And, of adentro, course, also the video board. y también And the el client's placar, idea was, la why don't you pantalla. make two of those El cliente video dijo, boards bueno, ¿por qué no retractable? Because I hacen can have también events on que the esos sean pitch. retraíbles? So we made this as Y lo retractable, so you can lower hicimos these and retraíbles, o flip sea que around. se pueden bajar hasta el piso, All the construction hasta la cancha. methodology was developed. Se desarrolló toda la metodología de construcción. Lo estoy mostrando muy rapidito The red card is approaching. porque ya están por poner la You roja. see the fabrication Aquí ven la of fabricación the compression ring. del anillo de compresión. These steel plates are 80 millimeter Estas placas de thick. As I acero said, son de 80 140,000 milímetros, that's a number. 140 80 kilonewtons, S 80 for 60 milímetros steel, so a higher grade steel than the para standard, acero 355 60, steel. And Chimolai, very 355. impressive, would, Y esto es muy bend impresionante. these, steel plates by this, falling sword, and Doblaban then you see how estas this shape placas is de generated. acero, ven cómo se va generando esta forma. Here the fabrication of the Aquí head tienen la plates. fabricación de esas This is placas. all guided by Todo our esto teams to, fue guiado por assure nuestros that equipos the para asegurarnos fabrication model is que el actually, modelo de suiting fabricación also the calculations. también You se see adaptaba a in the los workshop cálculos. the trial En el assembly and taller then transport se to está site. ensayando como el armado Foot point antes de installation transportarlos. with these, Las single bar instalaciones tensions, con stressed to the bearing points, estos puntos backstays, no, these de are the columns soporte. with the head plates. Estas no son las columnas, son las placas And finally the de arriba. Y compression ring finalmente installation. la instalación del anillo 1.8 de meter compresión, diameter from here to diámetro 1.8 de aquí a aquí. This would be the installation of Esta the sería la backstays, as I've, instalación de shown you, las connected with a side weld, actually, and in de order to, la parte de atrás, generate the conectado absolute correct como para geometry, generar una geometría the
absolutamente correcto. Aquí se utilizó como un gato transitorio que permitía empujar este punto exacto y luego se soldaba para dejarlo fijo. Este es el conector del anillo, del anillo tensil inferior, con 4 cables aquí, 3 cables aquí. Ven ustedes aquí las dimensiones. También 11 toneladas, todavía se considera una estructura liviana. Ven ustedes las formas para el moldes. Este es el resultado que sale. Yo creo que lo hicieron en Italia. Luego hay que hacerle un post-procesado, molido, pruebas, y lo mismo para el nodo de conexión del mástil. La punta del estadio tiene 100 metros de altura. Aquí ven el molde. Aquí se hacen los estudios. Este es el nodo central con los cables radiados, donde se instalarían los cables radiados del techo retraíble. Aquí ven las plataformas de instalación de los cables. Estas son las plataformas para el anillo de cable. Aquí ven estos son palancas para tirar hacia arriba los cables radiales. Comenzó con el procedimiento de levantar la parte inferior de la espiral central, y por debajo de esta cancha hay un estacionamiento de 2 pisos. Esta área había que dejarla abierta para que esta torre pudiera ir dos pisos hacia abajo para no tener que poner el andamiaje. Y ven ustedes, allí lo pintaron muy lindo de rojo y blanco. Y aquí ven la instalación de los gatos hidráulicos, y nuestra propuesta teórica para cómo levantarlos. Ven que allí se arman, se juntan, se lleva hacia arriba para poder conectar los cables radiales a la parte más baja de la aguja, que es lo que está haciendo ahora, y luego se lleva esto hacia arriba para lentamente levantar toda la estructura. Hasta ese momento todo está soportado por este cable, y en un cierto punto ustedes ven como el cable superior también se pone tensión porque ustedes cruzan la línea 0. Y finalmente, después de tener esto instalado, el cable inferior se puede instalar, y aquí lo ven en detalle como es el diseño. Aquí tienen los carretes de los cables, la disposición de los cables radiales, y como el tiempo cambiaba mucho, tuvimos que trabajar 24 horas por día, durante el día, durante la noche. Ven ustedes aquí los cables, lentamente pero de manera pareja se levantaba el andamiaje de soporte. Aquí se está trabajando en la parte inferior de la torre del medio. Estos son 45 milímetros, o sea que casi en el extremo superior de los cables, totalmente trabados, trabajando bajo cualquier condición. Y finalmente, ahí está. Creo que tengo una película, todavía no me pusieron la tarjeta roja, así que se los voy a mostrar porque es muy gracioso. Eso es en tiempo real. Ven el agujero en el estacionamiento y lentamente cómo se van elevando los cables radiales. Ven los cables radiales superiores, el techo retraíble. Ahí está nevando. Y luego aquí se está levantando el andamiaje. Ahora tuvimos que decirle a la gente que sacaran esto. No fue la cámara. Y ven
Qué rápido es el procedimiento de levantar. Bueno, en realidad son unos pocos días. Todavía se ve que los cables superiores todavía no están totalmente a tensión. Y ven cómo estos cables principales están torsionados. Aquí están atados horizontalmente a los nodos y aquí verticalmente a la espiral central. Solamente unas pocas palabras sobre el techo retraíble. Este es un modelo que fue construido para el techo retraíble de Frankfurt, simplemente para ver cómo se podía arreglar el andamiaje y en qué dimensiones tendría que disponerse la membrana. Por supuesto que solo una maqueta, ustedes les va a dar simplemente algunas indicaciones. Hicimos un modelaje también de tamaño real para ver hasta qué punto se podía llevar la densidad de la tela. Y ven ustedes aquí cómo funciona el techo en Frankfurt. Porque en Frankfurt la estructura externa no estaba diseñada para poder soportar toda esta carga, entonces se puede usar el techo se puede usar solo de abril a noviembre. En invierno se lo tiene que cerrar y tiene que estar dentro de esta jaula de acá, y también el requerimiento del cliente era que si se construía un techo retraíble se tenía que poder abrir en cualquier condición. O sea que este es el primer techo que puede soportar una carga de nieve de 100 kilos por metro, y eso fue un enorme reto, y es por eso que las dimensiones del estadio están al límite. Entonces los nodos no se pueden manejar dimensiones grandes, los cables 140 milímetros y también las placas de acero con 80 milímetros. Más allá de eso, la calidad del acero realmente es difícil de garantizar, o sea que uno tiene que trabajar con varias capas de diferentes placas de acero. Eso básicamente es el límite superior de las dimensiones. La última diapositiva, y no me pusieron la roja, la última diapositiva es el estadio de Maracaná en Río de Janeiro. Ahí lo tienen. Me la llevo a casa. Bueno, es la última diapositiva, me va a tomar mi tiempo. Es un techo con rayos de bicicleta, utilizando el estadio de Maracaná. El trabajo ya se comenzó y actualmente están remodelando las tribunas. Las de abajo van a terminarse antes. Acabamos de recibir los resultados del techo. Va a ser un techo de tela con un sistema de cables similar al que ven aquí en este rendering. Eso es todo. Somos Schweigman, nuestro estudio está en San Pablo. No es que, por estar en San Pablo, no es que nos concentremos solamente en el mercado brasileño, estamos interesados y somos capaces de hacer más, podemos hacer más proyectos, no sin apoyo local. Así que si a alguien le interesa, se pone en contacto con nosotros. Y si tiene alguna pregunta, nos pueden contactar aun cuando no tengan un proyecto. Muchas gracias. ¿Preguntas? Me pregunto si nos puede decir la relación entre el peso y el área por metro cuadrado de la estructura, incluyendo los cables de acero, por favor. Sí, depende. Tenemos más de 30 estadios en nuestra lista de referencia y los valores son sorprendentemente diferentes de una solución a otra.
Varsovia, honestamente no lo sé. Conozco las cantidades de acero, pero por ejemplo en el estadio de Stuttgart, que fue el primer estadio en rayos con esa forma de rayos, son 80 toneladas de acero para la estructura de acero, y luego algo así como 500 toneladas de cables y 40 toneladas de tela, con un área de 35.000 metros cuadrados, nos da alrededor de 100 kilos por metro cuadrado. Pero la diferencia puede ser realmente muy importante. Tenemos techo con 70 u 80. Varsovia, creo que va a estar alrededor de 140 o 150, pero que depende mucho de la aplicación. I need an answer of 1 Necesito second. una respuesta de un If, segundo. in stadiums we have En two los estadios big problems. tenemos The dos problemas seatings of the grandes: people los and the asientos covering of the- y for the la people. cobertura. Are La two gente. different functions. Son dos funciones diferentes. How can y you ¿Cómo resume, se what puede, is cómo the puede best resumir solution, cuál the es la recommended mejor solution? solución What is the a goal? recomendar? Because ¿Cuál es in la other meta? buildings Porque you en have, otros edificios uno tiene a function more, una more función specific, one más function, específica, but una here you única have two función, pero different, aquí hay very dos different diferentes functions. funciones y muy Do you diferentes. have a conclusion or ¿Tiene not? alguna Or there is conclusión not? o no? ¿O no la hay? It's a rather a philosophical question. Es una It's a pregunta good bastante question, filosófica. and, Es una buena it's pregunta been discussed at que length. se ha Let me just discutido look at the section mucho. for Warsaw, because I Quería think it's the mostrarle easiest way to do it. lo de Varsovia porque me parece que es la manera más fácil de explicarlo. So, can you see that? ¿Lo ven? Very bright. So, what you see is that, Lo que se ve es in this, que application, en esta the aplicación sidelines of the las líneas spectators is not laterales de affected by los the stadium espectadores no se ven afectadas por el techo del estadio. problem Entonces, could be un if the problema roof podría structure ser si la is estructura del hanging too techo low, estuviera colgando demasiado over the bajo stands, that the sobre people las which sit tribunas. here Entonces are la not gente que able está to sentada see the aquí people on the other side. no puede ver a On la the gente other del lado de hand, it's not enfrente. a, Por otro lado, requirement, it's no not a es goal to- that una people meta can see each que other, but, la gente se in vea entre most sí. cases it's Lo que importa es ver la creating a cancha. certain atmosphere if Pero you can algunas veces crea una mejor view atmósfera the whole si uno audience. tiene So we try la to make this totalidad as de good la as visión possible. de todo el But, for público. example, Entonces as you tratamos can de see hacerlo here, lo mejor this posible. node Pero is, por ejemplo 45 aquí, meters, ven off aquí hay the field, the 35 stands are milímetros por higher. encima de la So the cancha, people las here, tribunas they will acá have son this más altas y entonces cables, la gente de aquí va a tener estos in the cables sidelines que se le in interponen a la relation to the visión. other stand. What can never Si happen miran is that enfrente a la tribuna, lo que the nunca people puede of the pasar es que stands la have gente no que esté en clear estas sideline to tribunas the pitch. no puedan ver Clear and, tener buena requirements by visibilidad FIFA con and la by cancha, UEFA, porque esas son exigencias de la FIFA y de what la UEFA the que son muy sideline estrictas. C value has to be. Cuál tiene que Has to ser be el guaranteed. The valor, most critical value is tiene que always from the garantizarse corner que to los the corner valores flag, because it's más críticos son de un rincón a otro, que es el ángulo más plano. only recently, Y recién like hace 6 poco, months yo creo back, que hace 6 FIFA meses, has, la FIFA changed their requirements cambió again, sus exigencias because, nuevamente, FIFA is, porque la anybody FIFA... from FIFA here? ¿Hay alguien de la FIFA aquí? No. Bueno, So, it entonces, is, of course, por the supuesto, event and the spirit of sport. que That was the es political part, por el but it's espíritu about del money. deporte, pero en realidad es Money is plata. made Y by la plata advertisements and, la hacen los so avisos, these, la publicidad. what do you call Entonces, this, ¿cómo llaman a esto? ¿Las placas? Yes. Huh? But yeah, the publicity here, Sí, la they publicidad. changed the distance to the Cambiaron la spectators and they distancia changed the height of hacia it. los So made it espectadores y la It altura de las actually was tribunas, quite lo a hicieron problem más for alto all y eso Brazilian fue un gran stadiums, problema because para the todos los architecture was estadios de already done, Brasil the porque layout of the la stands was arquitectura ya done, está hecha y ya and the estaba placa hecho el was higher diseño now. y The la de las sidelines had to be tribunas y entonces reworked. hubo que Maracanã, for example, reelaborarlo. En Maracaná, por ejemplo, now all the stadiums todos los received, estadios recibieron, workover on the stands tuvieron only to que suit the new requirements. reelaborar Now las they are, tribunas let's say, para more or adecuarse a los less, nuevos covered. requerimientos y ahora más o menos ya están cubiertos. And what was the other question? ¿Cuál era la It otra was a pregunta? twofold question. Era una pregunta doble, ¿no? Much complicated. Más complicado, muy You, complicado. you said it was a philosophic question. Dijiste Yes, que era it una was. pregunta Yes, it was. filosófica, sí lo era. So my I- the 1 second answer would be yes. La segunda respuesta hubiera sido sí. Es filosófica. We have a year to discuss that Tenemos question. un año para discutir esa pregunta. Bien, Thank you. gracias. Thank you very much.